de TCN Periodismo Digital. Querida comunidad, como solemos empezar, hoy estamos en la entrevista de la semana, en la serie especial de perfiles jóvenes a propósito del Mes Internacional de la Juventud. En esta ocasión nos acompaña la abogada magíster Vanessa Lozada. Ella es ambateña, tiene pues su formación en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. También tiene estudios de posgrado y dentro de su currículo también está pues el haber sido reina de la ciudad de Ambato 2019. Personalmente tengo el gusto de conversar contigo, Vanessa, ya que te conozco desde hace un tiempo y sé de que representas a ese perfil, a esa juventud nueva, y precisamente por el Día Mundial de la Juventud hemos querido invitarte. Y claro, la primera pregunta es, en este mundo globalizado, en este Ecuador con diversidad, con varios procesos complejos, ¿qué significa ser joven? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué nos podrías decir desde tu pensamiento profundo? Te escuchamos. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, primero, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al programa TCN Periodismo Digital. Qué gusto poder conversar nuevamente con usted, Fabián. Estoy muy contenta de estar en su programa y le felicito por este espacio que verdaderamente hace falta conocer, como bien lo ha dicho, a perfiles no solo locales, sino también a nivel nacional. Existen varios personajes que muchas veces en los medios tradicionales no tienen los espacios adecuados para poder debatir temas de importancia. En primer lugar, considero que la juventud es una época de muchísimos cambios, pero también de mucho aprendizaje. Ser joven para mí es todavía tener el espíritu de que se puede cambiar el mundo y no estar aún corrompido por el sistema en diversas aristas, pero también ser joven significa una etapa de muchísimo esfuerzo porque en este proceso se termina prácticamente la época estudiantil y empieza la vida laboral. Entonces, en esta etapa de cambios, en este trajinar de la vida, pienso que también uno va cometiendo errores, va cometiendo aciertos y lo importante es aprender de ellos y superarlos, ¿no? Sacar siempre lo mejor de cada proceso de la vida. Perfecto. Algo muy importante y muy nuevo que hemos escuchado en esta serie de entrevistas que hemos dedicado estas semanas al tema de la juventud, esa percepción tuya de ser joven es ser transparente. Continuando con ese tema, la ley de la juventud data del año 2001. Una ley que no se ha reglamentado, que tiene poca normativa, que señalaba un sistema nacional de protección de jóvenes y que aterrizaba en los gobiernos locales con los famosos consejos de representación juvenil. Tú eres una persona que conoces también la institución pública, la acción social. ¿Puedes señalar que este sistema ha funcionado, está funcionando? Bueno, a nivel local nosotros contamos con el Consejo de Protección de Derechos aquí en Ambato y han venido haciendo justamente en este mes de agosto, lo han decretado a través de ordenanzas, si no estoy mal, como el mes de la juventud a nivel local, y han venido realizando distintos procesos con jóvenes de diversos sectores. Justamente hace aproximadamente 15 días tuve la oportunidad de participar en un conversatorio organizado por esta institución que es parte del GAD Municipalidad de Ambato, en la que prácticamente se realizaba un conversatorio con jóvenes de distintas aristas, incluidos entre ellos integrantes del entonces llamado antes Grupo Latin Kings, ahora entiendo que se mantiene, pero con nuevos objetivos. Entonces, a mí me parece que la institución y la sociedad civil van de la mano. A veces tendemos a pensar que con la regulación de un tema dentro de la ley ya está solucionados los distintos problemas que existen, cuando en realidad hay que pensar que la ley es una base probablemente, pero que la sociedad siempre va a avanzar más, ¿verdad?, de lo que está establecido en la ley y que precisamente a eso deben responder las instituciones, no solo centrarse en el marco normativo y decir esta disposición está, entonces tal acción tomo, sino que yo pienso que las instituciones deben dar un paso más, ¿verdad?, ser innovadoras y trabajar en conjunto con la sociedad civil para poder realizar procesos articulados. Entonces no puede ir por un lado la sociedad, por otro lado la ley, por otro lado las instituciones, sino que la ley debe ser tomada como una base, pero hay que tomar en cuenta que la sociedad va a avanzar muchísimo más rápido que la ley
en casi todos los aspectos. En este sentido, pienso que es importante que las distintas instituciones, como lo ha venido haciendo el Consejo de Protección de Derechos, trabajen con la juventud, no solamente esta institución, sino que tiene que ser un trabajo articulado con otras instituciones. No puede ser que se le delegue solo a una institución local el trabajo con la juventud, sino que puede ser incluso otras instituciones que parecería, entre comillas, que no tienen mucho que ver, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, otros espacios en los que también la juventud debería estar incluida. Lo está diciendo una abogada, ¿no? Lo está diciendo que primero el gran sujeto es la sociedad y posteriormente la norma, no es a la inversa. Correcto. ¿Y cómo definir los retos, las utopías que tiene la juventud actual en medio de un mundo globalizado, en medio de una economía en crisis, con el tema de la pandemia que ya va para más de un año? ¿Cómo le definirías tú a la generación actual? ¿Qué utopías debería tener? El Ecuador pasó un gran proceso con gran presencia del Estado, luego se ha hablado de procesos de emprendimiento, de estimular el emprendimiento. Una de las grandes angustias de la juventud es precisamente su futuro laboral, económico, cómo construir su familia. ¿Cómo le miras tú a la juventud de esta época? Tú tienes una gran experiencia, una gran representación pública y también la dirigencia estudiantil. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes que están en esa edad, en los 19, 20 años, empezando la juventud? Bueno, es complejo, ¿no? Si hablamos de retos de la juventud, en primer lugar, el reto académico está presente, no podemos cerrar los ojos. Justamente en estos últimos días se ha debatido un poco el tema de ya no realizar el tema del examen de ingreso, después que ya las carreras no van a ser seleccionadas por el Estado, por el gobierno como tal, sino que los jóvenes van a tener la posibilidad de entrar de manera libre, voluntaria, a la carrera de su elección, que me parece que ya era hora de que se realice eso, tomando en cuenta que muchas veces creo que todos como experiencia en alguna etapa del proceso de nuestra educación habremos tenido una materia que precisamente no conectábamos mucho y qué difícil y qué duro que se hacía estudiar esas materias con las que no había mucha conexión. Yo me imagino lo difícil que debe ser estudiar una carrera con la que una persona no tiene afinidad. Entonces, hay que ponernos también en los zapatos de las personas que no han podido elegir su propia carrera y que probablemente van a ejercer el resto de su vida una profesión que no es de su agrado. Entonces, empezando en esa etapa, me parece que los jóvenes sí deberían hacer incidencia para que distintos procesos que se están dando a nivel, en este caso, nacional y local, puedan llegar a un buen término, ¿no? Pero también pienso que algo que importante que ha topado en este momento es que estamos viviendo una situación muy compleja, incluso en el tema de pandemia por el COVID-19, y ahí también el reto laboral es bastante complicado para muchos jóvenes que deciden no continuar con sus estudios, sino directamente realizar algún emprendimiento, alguna labor económica. Y allí pienso que lo importante es, claro que hay que emprender, pero hay que emprender siempre teniendo una visión y conociendo las experiencias de otras personas, porque lo que tiende a pasar es que se emprende, pero no son procesos a largo plazo, sino emprendimientos que en el mejor de los casos duran un año, tal vez un año y medio y dos. Entonces pienso que allí sí debería haber un asesoramiento para los jóvenes que deseen emprender y que también venga de la mano de la colaboración de instituciones financieras, ¿no? Que se entreguen estos créditos para jóvenes también, que se confíen en el talento y en la capacidad de los jóvenes. Y algo que comentaba yo en alguna otra entrevista que fue la anterior semana justamente sobre el tema de la juventud, es que hay este problema de que a los jóvenes se les entrega todo micro, ¿no? Como los microcréditos, los microcapitales semilla, los micro, etcétera. O sea, todo es micro, todo es pequeñito, como desde una visión adultocentrista, en la que el joven no tiene la misma capacidad que el adulto, no tiene la misma habilidad que el adulto. Entonces pienso que también parte institucional, parte de la sociedad y parte como nosotros mismos, como jóvenes, aprender a confiar más en nosotros mismos y en nuestras capacidades, dejar de pensar que somos el mañana o el futuro y empezar a pensar que somos el presente. Correcto. Interesante ese círculo que has completado, pues, de todo el proceso, fundamental, que es la economía, la producción y el futuro. Pasando a otra etapa de esta conversación, de esta entrevista, nosotros compartimos
este material con la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana y las personas que son parte de esta comunidad en diferentes provincias. Y quisiera que tú nos cuentes quién es Vanessa Lozada, cómo estaba en ese proceso de juventud. La juventud en base a la ley empieza de los 19 años, ¿no? Pues de los 18 años hacia abajo están cubiertos por el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo nos puedes describir ese proceso biográfico? Contarnos tu experiencia, tanto académica, laboral, tus inquietudes, incluso si tienes alguna anécdota, algún problema, alguna duda que siempre se nos presenta en esa edad. Cuéntanos un poquito de Vanessa Lozada. Bueno, yo entre las cuestiones más representativas que puedo comentarles del proceso de la juventud, me siento aún joven, la verdad, no cumplo aún los 28, entonces me siento aún joven, estoy dentro del rango etario que me parece que va hasta los 29 años de edad. Ahora, yo lo que les puedo comentar como una de las cuestiones más lindas que me han pasado en el proceso de la juventud fue desde que salí del colegio. Yo tuve la oportunidad de ser en el último año presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio de la Inmaculada, aquí en Ambato. Después, cuando estuve en la universidad, tuve la oportunidad de ser presidenta de la Facultad de Jurisprudencia, que era donde yo estudiaba aquí en la Universidad Católica. Y después de algunos años fui presidenta de la Universidad Católica, aquí igual, sede Ambato. Entonces, creo que estos tres espacios diferentes cada uno y también que me permitieron relacionarme con personas muy diversas, entre ellos, como mencionaba, justamente con Gestión Creativa Iberoamericana, a quienes les tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, porque realizamos algunas actividades dentro del marco recreativo. Recuerdo que fuimos a Pondoa en una caminata, fue una experiencia muy linda en realidad para mí. Y pienso que estos espacios de representación estudiantil a veces no son valorados como debería, porque nos permiten generar lazos, conexiones, amistades que van perdurando a lo largo de la vida y que ello en algún momento puede no solo ser una relación de amistad, sino también una relación laboral, por un lado. Y por otro lado, siempre pienso que esos espacios nos van brindando la experiencia para después tomar retos más grandes, ¿no? Entonces, de alguna forma, fue en mi caso de menos a más, ¿no? Fue de presidenta de algo más pequeño a una facultad y después ya algo más grande que era la representación estudiantil en la universidad. Y después intentamos hacer entre las universidades una representación a nivel ya local con el presidente en ese momento de la FEUE, de la Universidad Técnica de Ambato, que recuerdo era Jonás, y estábamos muy emocionados, y también con en ese momento la presidenta de la Universidad Indoamérica. Pero lamentablemente el tiempo es tan corto en la universidad, los tiempos son tan diferentes entre universidades, al tiempo que sale de vacaciones una universidad, no sale la otra. Entonces los tiempos son tan diversos, en el momento en el que ya se acaba un periodo de un presidente, el del otro recién inicia. No se pudo realizar esta articulación entre los presidentes de las universidades, que fue una iniciativa mía y que creo que me queda pendiente todavía desde algún otro espacio intentar fomentarla, pero creo que sí es importante, porque a veces vemos que en otras provincias sí existen estas representaciones articuladas en las que se puede incluso de alguna forma defender de mejor manera los derechos de los estudiantes desde un frente más fuerte, a hacerlo desde las distintas universidades. Entonces yo pienso que esas son como las cuestiones más bonitas que viví en la juventud y que de alguna forma sí fueron, no voy a negarlo, sí fueron una palestra para después obtener cuestiones incluso académicamente como becas, que después en algún momento hay que tomar en cuenta que este tipo de representaciones estudiantiles sirven dentro del currículum para aplicar a una beca, para aplicar a un posgrado, y no solo becas académicas. Yo tuve la oportunidad de ser invitada a una beca de liderazgo por ser presidenta de la facultad, de la Universidad Católica. Entonces, creo que mientras uno va dando pequeños pasitos, uno en ese momento no dimensiona el potencial que tiene ese espacio de la representación estudiantil, hasta que después ve las cosas en retrospectiva y dice, a esta beca o a este curso llegué por eso, y después a este posgrado y a esta beca de este posgrado llegué por esto de acá. Entonces así, mientras uno va dando pequeños pasitos, se va forjando su propio futuro. Entonces eso podría decirles a los jóvenes como mi experiencia dentro del campo de la juventud, y ya creo que un poco más centrado en el tema académico y estudiantil. Excelente, excelente ejemplo y excelente proceso de experiencia. Y claro, cómo no, recordamos aquella actividad recreativa en el marco del proyecto de las 5 cumbres
de Tungurahua, ¿no? De las 5 cumbres más altas. Y también recuerdo tu participación en el Congreso de Gestión Cultural de la provincia, tanto como ponente, como también invitada de honor cuando pues llevabas la banda como reina de la ciudad de Ambato 2019. Cuéntanos un poquito esta experiencia, porque debemos entender, obviamente yo he estado muy alejado de este tipo de actividades, pero debo entender de que un reinado de una ciudad significa 2 elementos fundamentales, si no, pues por favor, corrígeme. Uno, el tema de representación, de relaciones públicas, y uno, la profunda actividad social con la institucionalidad y con los sectores sociales de esa ciudad. Cuéntanos, por favor, tu experiencia como ex reina de una capital provincial, de una ciudad muy importante como es la querida ciudad de Ambato. Bueno, ahí yo puedo comentar, digamos, tendríamos que tener un programa de unas 10 horas para poder contar cómo fue mi experiencia, ¿no? Porque tengo muchas cosas que decir, pero creo que enfocado un poco en el tema de la juventud, que es lo que nos convoca, yo sí podría decir que creo que todo este trajinar que les he comentado, de que me gustaba mucho la representación estudiantil, influyó mucho en mi decisión para participar en el tema de ser candidata a reina de Ambato. Para iniciar, yo nunca había sido candidata ni a señorita colada morada, ni a absolutamente nada, entonces era la primera vez que yo participaba en una cuestión de un reinado, ¿no? Entonces, algo que sí es algo que les quiero transmitir, es que si uno tiene un sueño, de una sueña en grande, o sea, porque hubo un momento en el que yo decía, claro, aplicado a diferentes ámbitos, no es que quiero fomentar la participación en los reinados, eso ya es decisión de cada uno, pero yo en un momento decía, tal vez lo mejor es que primero participe como reina de mi barrio y después, o reina de mi universidad, o tal vez lo mejor era como buscar espacios pequeñitos para después ser candidata a reina de Ambato. Pero alguien me dijo, no, mira, Vanessa, si tú vas ya a esa aspiración, ya mejor de una intenta ser candidata a reina de Ambato en lugar de estar como por cosas pequeñitas. Entonces, la verdad es que lo pensé y dije, sí, ¿por qué no? O sea, voy a intentarlo. Y fue la primera vez que participaba como candidata a algo que tenga que ver con el mundo de los reinados, la pasarela y todas estas cosas, lo cual no fue fácil porque tuve que aprender todo por completo de cero. Yo en tema de moda, belleza, accesorios, pasarela, etcétera, no sabía absolutamente nada, así que sí fue un año de preparación. Y no precisamente con asesores o maquiladores o personas que sepan del medio, porque como yo no sabía nada, es más, yo me enteré casi al final del reinado que existían asesores. Entonces todo lo hacía yo a través de YouTube. Entonces veía ahí cómo caminaban en pasarela y lo intentaba yo, cómo se combinaban las prendas de vestir y pues yo lo hacía tomando como base los tutoriales de YouTube. Entonces fue algo que en realidad no voy a decir que la preparación me haya costado muchísimo porque lo hice todo a través de YouTube, pero me di el tiempo de prepararme durante un año. Entonces creo que eso me permitió como llegar a ganar, aún sin haber tenido asesor y sin haber tenido el mayor de los presupuestos, porque creo que en algún momento conversamos esto con mis compañeras y creo que yo era la que tenía menos presupuesto para participar. Entonces para mí sí fue un verdadero logro personal, más allá de haber ganado o no el reinado, porque lo hice a mi manera, con mis recursos y a través de una forma autodidacta que creo que cualquier persona que quisiera participar, pues ya sabe cómo lo hice yo. Y si yo pude hacerlo, puede hacerlo cualquier otra persona también, ¿no? No es una ciencia, digamos. Entonces, esa fue como mi experiencia en la participación del reinado, pero yo sí lo concebía, y en eso voy a ser muy sincera, no quisiera como mentirlo, yo sí lo concebía en verdad como una labor social. Y yo no lo vi tanto desde la parte estética, algunas personas estarán a favor, otras estarán en contra, pero yo lo vi como una labor social. Y como yo hacía labor social desde muchísimo antes, muchísimo antes, a partir, yo pienso que, no sé, tal vez desde el 2010 yo hacía labor social, o sea, muchísimo antes de participar como candidata a Reina de Ambato, yo decía, bueno, si yo entiendo que el reinado es una palestra para servir a los demás y si yo ya tengo la experiencia en ello, pienso que estoy preparada para ser candidata. O sea, más allá de la parte estética y el tema de la pasarela y todas estas cosas que son complementarias, sí pienso que esa fue mi principal motivación para participar y precisamente me sentía lista
en el caso de ser ganadora, para asumir la responsabilidad. Entonces, así lo hice y viví mi año llena de labor social, llena de cosas que hasta ahora, hace el Día del Orgullo, que fue justamente en junio, hasta ahora las personas, en este caso fueron las personas LGBTI, me invitaron al evento del Día del Orgullo Gay y fue algo muy, muy especial para mí, me dieron un reconocimiento por mi labor en el 2019 y es algo que me pasa con bastante frecuencia, que hasta el momento las personas siguen muy agradecidas por las distintas labores sociales que se realizó y para mí eso me llena muchísimo las invitaciones que me realizan hoy, porque ya no invitan a la reina, invitan a la persona, o sea, ya no invitan a Vanessa la reina, sino a Vanessa la persona. Entonces, sí, yo fui una persona muy contenta durante el año del reinado, fue difícil, no les voy a negar, gestionar fondos para labor social es algo muy sacrificado, que requiere mucho compromiso y hay que tocar 1000 puertas para que 10 personas nos digan, 10 empresas nos digan, no, no hay fondos, y una nos diga, sí, le voy a colaborar con el centro de cómputo, le voy a colaborar con tal cuestión. Entonces, es un proceso de aprendizaje y yo pienso que una es la persona que ingresa a ser candidata, otra es la que gana el reinado y otra es la que termina después del reinado. Entonces, sí, es una experiencia que, ya digo, nos faltarían 10 horas aquí para poderles contar todo lo que yo quisiera, pero lo que sí les puedo decir es que si yo lo logré sin tener los suficientes recursos, sin tener la experiencia y sin tener ni la asesoría, más que YouTube, que pienso que es una plataforma maravillosa a través de la cual podemos aprender todos, pienso que cualquier persona puede lograrlo. Entonces, si alguien tiene ese sueño, adelante. Muy bien, muy bien. Y también, claro, los ambateños agradecidos de esa labor social y como parte de nuestra comunidad también de gestión creativa, la expresión en ti de esa gestión creativa, precisamente de esa generación de representación pública. Tú has señalado lo que nosotros los sociólogos en ciencia política solemos señalar, las rutas para alcanzar el poder o ir acumulando espacios de poder o pues una vía directa de lo que se denomina la toma o el asalto del poder. Y te traslado esto a terminología de la sociología y de la política por preguntarte si es que tú ves en tu horizonte, en tu futuro están los objetivos de carácter de representación pública con todo ese bagaje de experiencias en el ámbito electoral, político. Y es una pregunta que me realizan con mucha frecuencia, incluso personas que son parte del ámbito político me han preguntado en algunas ocasiones si tengo la intención en algún momento participar en espacios de toma de decisiones ya de forma, en este caso es formal, no representativa. Y la verdad es que no es un campo que me desagrada. Pienso que si ese es el espacio en el que yo podría servir a la ciudad o servir a la provincia, estaría muy complacida de hacerlo. Sin embargo, sí voy a ser muy sincera, en esta etapa de mi vida no está en mi horizonte cercano al menos, porque sí estoy con algunos procesos académicos pendientes que han venido ya pendientes desde hace mucho tiempo y ya hay un momento en el que el pendiente ya pesa y uno tiene que ponerle fin. Entonces yo estoy terminando en este momento una maestría en Derechos Humanos que justamente este mes de septiembre es mi fecha como ya límite para la entrega de mis trabajos finales. A la par estoy siguiendo una maestría en género, que justamente el próximo viernes tengo que ya defender el plan de tesis para empezar a hacer la investigación. Y es sobre un tema político, es justamente sobre la violencia política contra las mujeres. Entonces, allí ustedes podrán darse cuenta que el tema de la política no me desagrada, pero de momento no he tenido la oportunidad de participar ya de fondo en el ámbito político y también porque pienso que sí quiero, sin el afán de decir que tal o cual persona no es apta o idónea para el cargo, pero yo sí pienso que representar a un colectivo, a una asociación, a una organización o, como no, a un cantón o una provincia requiere preparación. O sea, en ese sentido, sí pienso que las personas que lleguen a esos espacios tienen que ser personas que verdaderamente conozcan los problemas de la ciudadanía, pero que también puedan aportar con sus soluciones, ¿no? Y perder un poco esa dinámica de elegir únicamente a personas por tal vez que son conocidas, por la fama, por el nombre, sino tomar también nosotros el voto con responsabilidad, porque si no pasa lo que lamentablemente ha estado ocurriendo en Quito, que ha sido un caos en cuestión de
de la alcaldía, de la municipalidad, del consejo municipal. A mí sí pienso que en esos espacios sí convoca a las mejores personas, ¿no? Son nuestros representantes como la ciudadanía y deberían estar las mejores personas. Los mejores de nosotros deberían estar allí. Entonces, no me desagrada, pero de momento sí estoy como, recién terminé una especialidad en liderazgo y cambio climático y también como que he venido como no quisiera decirlo como muy cargada de muchas cosas académicas y pienso que ese tema sí convocaría una dedicación a tiempo completo, un tiempo que yo de momento no dispongo. Entonces, y una preparación de la que pienso que también hay que ir haciéndola, o sea, no es de la noche a la mañana que se toman esas decisiones. Pero en el tema de política, pienso que se puede hacer también desde fuera de los espacios formales. Justamente soy la persona seleccionada por parte de las asociaciones, fundaciones y organizaciones de personas con discapacidad para utilizar o ocupar el espacio de la silla vacía en el Consejo Municipal en los próximos días. Falta que señalen la fecha para el segundo debate del proyecto de ordenanza de personas con discapacidad del Cantón Ambato. Entonces, también pienso que política no es solo desde el ámbito formal, sino que se puede hacer incidencia política aún sin ser de ningún partido político, desde la ciudadanía, desde los espacios de la representación social. Perfecto. De igual, es muy difícil hacer una entrevista a una persona con quien pues se empata en las ideas, ¿no? Que en el tema este de que es importantísimo, sobre todo en los gobiernos locales, una nueva cultura de carácter política, y eso solo lo hará la nueva generación cargada de experiencia y de conocimiento. Vemos en tu futuro retos académicos, retos de representación. Tal vez ahí nos puedes contar algo de tu vida particular. Podemos entrar a indagar un poquito cómo está tu corazón, cuál es tu vida particular, Vanessa. Yo pienso que yo soy una persona muy estable en todos los ámbitos de mi vida. Entonces yo, dentro de igual el ámbito familiar, personal, yo aún vivo con mi familia, entonces soy muy contenta de estar aquí, de poder apoyar a mi círculo familiar en lo que más puedo. Yo tengo un hermano mellizo y tengo un hermano en situación de discapacidad que es menor a mí. Él tiene 11 años y todavía le faltan unos meses más para cumplir los 12, lo cual ha sido bien complicado para lograr el tema de la vacuna, que para los niños en situación de discapacidad menores a 12 años es bien complejo porque no existen todavía las pruebas necesarias para poder vacunarles. Entonces, bueno, dentro del ámbito familiar, en el contexto de la pandemia, yo pienso que todos lo hemos vivido de forma diferente y nosotros sí hemos intentado cuidarnos mucho y sobre todo cuando se tiene un familiar en situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, yo vivo aún con mis padres, con mis hermanos, y en el ámbito ya personal, como de pareja, yo soy una persona muy estable, tengo ya una relación de aproximadamente, tal vez serán 8 años, y pienso seguir 8 años más de ser el caso, o los que sean necesarios. Pero no me veo a futuro, y qué chévere poder conversar de esto, porque son temas que a veces la gente tiene como lo siente como muy delicados y no los pregunta a veces, pero no me veo a futuro, por ejemplo, siendo madre. No me gustaría asumir las funciones de maternidad, es un rol que no deseo cumplir, ni ahora, ni creo que en un futuro tampoco. Me veo haciendo otras cosas, intentando cambiar el mundo como muchos de los jóvenes que nos estarán escuchando, a través de cualquier espacio que la vida me otorgue. Pero, por ejemplo, en ese ámbito familiar no soy tan hogareña y no me gustan mucho las labores de cuidado. En general, para los niños, me encantan los niños, pero no de cuidado. En general, para los niños, mi amor, mi cariño, pero no me gustan las labores de cuidado, por ejemplo. Eso es algo que sí es chévere conversarlo también, porque a veces se piensa que la maternidad es como un rol impuesto, y quienes decimos no nos vemos en ese espacio, a veces somos minoría y de alguna forma la gente dice, no, ya en el futuro va a cambiar de decisión o en el futuro va a reconsiderarlo, pero habemos personas que pienso que sabemos que no es una decisión que va a cambiar. Entonces, chévere, gracias más vale por la pregunta, porque creo que son temas de los que a veces no se tiene la oportunidad ni el espacio de hablar. Genial, y genial que podamos expresarlo a través de este espacio. Yo agradeciéndote el tiempo que nos has entregado para ir cerrando ya un poco esta conversación, ¿qué diferencia tú podrías hacer
en el tema de los jóvenes hombres, de los jóvenes, de las jóvenes mujeres y de los jóvenes de otras identidades? ¿Harías alguna diferencia o enviarías un mensaje en general para todos los jóvenes? Bueno, yo pienso que sí hay que ser conscientes de que hay diferentes categorías como sexo, raza, clase. Bueno, raza es un término aceptado por la academia, pero en general a veces no está bien aceptado por las demás personas, pero raza es un término aceptado por la academia. En realidad yo pienso que sí hay que tomar en cuenta que hay estructuras que nos van marcando nuestros puntos de partida. No nuestros puntos de llegada, pero sí nuestros puntos de partida. Entonces, en este sentido, no es lo mismo, por ejemplo, hablando del tema socioeconómico, no es lo mismo una persona en situación proveniente de una familia trabajadora a una persona tal vez perteneciente a una familia clase media alta. No es lo mismo una persona perteneciente a un grupo, a una orientación sexual, identidad sexogenérica heterogénea, que a una sociedad, que a un conjunto como los grupos GLBTI. Entonces sí hay que pensar que a veces estas personas, o por lo general diría yo, sí tienen un punto de partida más complejo que el nuestro, porque socialmente están condicionados a veces a cuestiones de discriminación, de vulnerabilidades y de cuestiones que siendo yo una persona heterosexual no me puede afectar. Entonces, alguna vez conversábamos con los grupos LGBTI, con representantes de ellos, y me decían, mira, Vane, ¿cuándo has visto tú una beca para un grupo LGBTI? Y en realidad nunca. O sea, yo personalmente no he visto nunca una beca que diga beca de estudios para personas LGBTI. Lo he visto para personas con discapacidad, lo he visto para personas afrodescendientes, lo he visto para mujeres, pero no para grupos LGBTI. Entonces decía, mira, allí están, por ejemplo, las cuestiones que implican que muchas veces no lleguen a puestos profesionales o que requieran un título académico porque no se dan las facilidades. También dentro de los grupos educativos, estudiantiles, existe discriminación. Entonces yo sí diría, más vale, aquí mi llamado sería para que como sociedad nosotros intentemos ser un poco más comprensivos con las situaciones, más tolerantes si no aceptamos, aunque la palabra tolerancia no me gusta mucho porque implica una carga de negativa, pero sí que seamos más conscientes de que todos somos seres humanos independientemente de las diversidades que tengamos, pero sí ser conscientes también de que existen cuestiones estructurales que a veces marcan que una persona pueda llegar más alto que otra, probablemente en determinados momentos. Por eso yo nunca estoy de acuerdo con estas cuestiones de la meritocracia, porque me parece que los puntos de partida no son los mismos. No es el mismo punto de partida de una persona del campo que quiera venir a tal universidad de prestigio que una persona de la ciudad. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el tema del campo, las clases de inglés como son. Justo ayer hablábamos de ese tema. Las clases de inglés probablemente nulas y en la ciudad muchas veces ya están como más desarrolladas. Entonces, mi mensaje sería que aprendamos a reconocer nuestros privilegios también y apoyar a quienes más lo necesitan dentro de la sociedad. Correcto, correcto, entendernos entre diversos. Finalmente, quererte comprometer para que no sea la última visita a este espacio de TCN Periodismo Digital y también pues invitarte en medio de nuestro público, de nuestra comunidad, a que seas partícipe de una nueva edición del Congreso de Gestión Cultural que se llevará en los próximos meses. En tus palabras finales, Vanessa, con el agradecimiento y también expresar en ti a toda la juventud, pues que el Día Internacional de la Juventud no sea solo un día, sino un tema de compromiso y también un tema de práctica. En tus palabras finales, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimado Fabián. En verdad, yo admiro mucho su trabajo, ya como bien lo ha mencionado, el tema del Congreso de Gestión Creativa ya ha sido realizado durante varios años. He tenido la oportunidad de participar en 2, si no estoy mal, y espero poder ser parte del siguiente, que generalmente se lo realizaba en el mes de noviembre, no sé si se mantiene en esa misma fecha. Felicitarles porque es un espacio cultural, creativo, en el que en verdad se convoca a la juventud y se crean espacios que muchas veces solo se dan en el mes de agosto, ¿no? Que también hay que pensarlo, qué pasa con la juventud cuando no es el mes de la juventud, qué pasa con la juventud el resto del año. Entonces,
felicitarle por este mes que ha realizado estas entrevistas a distintos personajes que ya nos comentaba, incluso Javier, que tengo el agrado de conocer como presidente de la FUEGUE de aquí de Tupurahua, de la Universidad Técnica de Ambato, pero también motivarle a que se realicen estas entrevistas a jóvenes destacados durante todo el año, que pienso que eso es lo que nos falta, y no únicamente en el mes de agosto. Y agradecerle por el espacio, que en verdad me he sentido muy contenta de volverle a ver, así sea por este espacio virtual, y que siga con este proyecto que visibiliza a las juventudes y a otras personas que están trabajando por una sociedad mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues anotamos y registramos también ese compromiso que nos sugieres de seguir con estas entrevistas a perfiles jóvenes. Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, esta ha sido la conversación con Vanessa Lozada, una de nuestras representantes del mes de la juventud. No se olviden seguirnos en nuestra página web y en nuestras diversas redes sociales.